la colilla. La neta, sí, tendríamos que empezar por recoger primero, dividir y separar bien basura, pero sí, la neta, ahí. Vámonos con el doctor Miguel Saucedo, socio director de Saucedo Abogados, especialista en materia inmobiliaria, y nos habla del incremento de casos de fraude inmobiliario conocidos como... ¿Cómo? Montarrentas. Ah, caray. Está canijo. Canijo. Adelante, doctor Miguel, ¿cómo está? Muy, pero muy buenos días. Fernanda, me da mucho gusto saludarle. Buenos días. Oiga, esto de los montarrentas son los que rentan a su vez otro depa y te lo rentan y luego te sacan, ¿o cómo está el asunto? ¿Nos lo puede explicar? Sí, claro, con todo gusto. Los montarrentas es una de las modalidades ahora del fraude inmobiliario. Son individuos que ilegítimamente ponen en renta inmuebles que no son de su propiedad, que por alguna circunstancia tienen en forma temporal la posesión y con esto aprovechan para subir anuncios en Internet y hacer estas ofertas de renta, evidentemente a precios bajos y con temas de urgencia, para que muchos incautos puedan caer y evidentemente llegar a rentarlo. Son individuos que normalmente rentan en plataformas como Airbnb por días o por semanas, y en ese inter de que están ellos rentando, montan anuncios en Internet diciendo que rentan en forma mes a mes estas propiedades que evidentemente no son de ellos. Ponen Se precios muy cambia. baratos con cuestiones Exacto. urgentes, y ese es el gancho para poder obtener ese tipo de ilegalidades. Algo que es muy importante, no es que lo renten una vez. Un individuo puede llegar a rentar hasta 10 o 15 ocasiones el mismo departamento en un periodo de una semana. Y entonces obtiene dinero de 15 personas y a todos les dice que es un tema urgente, que le interesa mucho, que le paguen la renta por anticipado, que se firme el contrato, que también incluso les paguen los depósitos. Entonces, si sumamos entre 20 y 25 mil pesos que puedan obtener por persona, multiplicado por 15, ya es una suma muy importante. Y luego ya cuando alguno alcanzó a mudarse, Ajá. Ya llegan queda los dentro. verdaderos dueños, te Dueño. desalojan y dicen, ¿y usted qué hace aquí? Ajá, y No, estamos... pues yo renté. ¿Cuál rentó? Si Y usted no estamos- tiene contrato conmigo. Estamos suponiendo, Fer y doctor, que sean los dueños, porque pasa que está muy de moda que enseñan los departamentos y como dice Fernanda, no son ni los dueños, ¿no? ¿Cómo logran tener llaves y accesos? Ah, porque ellos ya lo rentaron. Ellos rentan con una plataforma de Airbnb por un periodo de una semana. Y en ese periodo de una semana suben anuncios. Vamos a Sí. poner un ejemplo: departamento en la colonia Condesa, que la renta normalmente es de 25 mil pesos. Ellos ponen fotos del departamento, que es un departamento hermoso, y ponen 15 mil pesos, renta mensual, urgente, Ya, sin pues sí. requisitos, sin fiador. Entonces ponen elementos que son muy atractivos para las personas que quieren evidentemente llegar a tener un departamento en una buena colonia a un precio sumamente bajo. Cuando llaman por teléfono, les mandan fotografías del departamento, este individuo, en el mejor de los casos, se lo muestra, y en otras ocasiones le dice, oye, es que ya tengo a una persona muy interesada en rentármelo, pero no me ha pagado el depósito. Si tú en este momento, sin venir a verlo, me das el depósito y me lo abonas a mi cuenta, te lo reservo y te espero tal fecha. Ahí es donde empiezan a existir los depósitos a cuentas que son de estos individuos, y cuando quieren hacer el reclamo o pretenden llegar al departamento, pues se dan cuenta que el inmueble está totalmente vacío, está abandonado, o inclusive si está en posesión de su verdadero dueño. Oye, pues está del carajo. Y ahora, ¿sabes qué me da mucho coraje? Yo ya tuteando al doctor. No lo tutee, perdón. no sea llevada. Pero ¿sabe qué me da mucho coraje, No, doctor? con todo gusto, Fernando. Que no pueden seguir las cuentas bancarias a donde hiciste el depósito. Eso es una mentada de Mauser. La O verdad, sea, sí. para cualquier fraude, esa sería la rápida. Pues, ¿por qué me dicen que no? Eso lo podemos entender así. Pero ¿qué pasa con estas cuentas que tú vas a tiendas de conveniencia como el Oxxo o el 7-Eleven y las logras abrir, donde te pueden hacer depósitos chiquitos? Entonces, si tú abres 15, 20 cuentas con requisitos muy pequeños, donde te piden documentación muy ambigua, pues evidentemente ahí es donde se da el fraude. Y en muchas ocasiones hay suplantación de personas para apertura de cuentas. Estos individuos
tienen una red muy estructurada. No es aquella persona que se levantó en la mañana, buscaba tener un ingreso adicional e hizo un fraude. No, es una delincuencia perfectamente estructurada, organizada. No es un individuo, es un grupo delincuencial. Son varios grupos delincuenciales los que están actuando. Es más, hay algunas estadísticas que hablan de que el fraude inmobiliario en este tipo de circunstancias de arrendamiento suma más de 2.600 casos en Ciudad de México, lo cual es verdaderamente escandaloso. Y si ponemos en cuenta de que en Ciudad de México aproximadamente hay 600,000 inmuebles en renta, pues el riesgo que cualquier propietario puede tener, pues es sumamente alto. Y si a este tipo de fraudes le sumas los despojos, los juicios inexistentes y toda la serie de tropelías que existen contra de los dueños, pues sí se vuelve un problema muy grave. Del fútbol. Pero a ver, ¿cómo podemos que saber viene que el no mundial. estás cayendo en un fraude inmobiliario? Porque si te la pintan, Padre. hasta casi abogado te presentan. Sí, la ¿eh? neta, sí. El primer caso muy escandaloso fue el de un chico que venía, creo que de Querétaro, no sé qué, a estudiar aquí a la ciudad. Ya tenía hasta sus muebles adentro de un edificio bastante de lujux. De Y billete. ¿cómo se llama? El vigilante, pues no decía nada. Ajá, Lo ¿cómo? veía entrar y salir hasta que 2, 3 de la mañana me lo fueron a lanzar con todo y muebles. Qué gacho. Y le dijeron, ¿qué? ¿Y usted Claro. qué hace aquí? Usted no es el que rentó. Se armó un lío, ¿eh? Claro, inclusive si recuerdas, tenía las tarjetas digitales de acceso a las áreas comunes Exacto. y a los elevadores. Entonces, ¿cómo Exacto. fue que lograron hacer todo esto? Ahí es donde te das cuenta que no es una persona aislada. Tiene que haber contubernio con un grupo de Mucha personas. gente. No es solamente un individuo. ¿Cómo te puedes dar cuenta que estás siendo víctima de un fraude inmobiliario de este tipo con arrendamiento? El primero es el precio. No es posible, nadie regala su dinero. Si el precio promedio es de 10,000 pesos de una mensuales de renta en una zona, no es posible que hayas encontrado uno de 5,000 en las mismas condiciones. Si el precio regular de los 10,000 pesos, aparte te exigen un mes de depósito o un mes de renta, te invitan a ver el departamento, no es posible que quieras rentar un departamento con fotografías de internet sin irlo a visitar. El problema es que las víctimas normalmente se ponen para que sean víctimas. Ellos mismos participan porque ese afán de obtener un beneficio adicional, con el afán de buscar evidentemente un ahorro extra, pero pasan por alto ante esa urgencia de cachar el departamento a como dé lugar y ser el beneficiario de esa renta barata, pues se ponen con el defraudador y el defraudador está pensando cómo quitarle su dinero. Entonces es un tema de mucha desventaja psicológica. De verificar enfrente de esta situación. que el que me lo está rentando es quien puede rentarlo. O sea, ¿hay alguna forma, hay algún papel, hay algo? Sí hay forma, evidentemente nadie puede poner en renta, nadie puede entregarte la posesión de algo de lo cual no tiene derecho. Cuando tú vas a rentar, puedes tener la posibilidad de exigirle al arrendador que te muestre su escritura, que te muestre su identificación. Hay muchos medios digitales donde puedes validar esta información. Inclusive, presentarte al registro de la propiedad es muy barato, pedir una constancia de folio real para ubicar que realmente el individuo que lo está haciendo es el que tiene derecho de rentarte. Y el día de mañana, pues no seas víctima de un desalojo por el propietario real, porque evidentemente lo están afectando también a él. Qué horror. ¿Nos podrías dar tu teléfono, Miguel, para que pues alguien que tenga la duda te consulte? Sí, claro, Fernanda, con todo gusto. Nos pueden ubicar en la Ciudad de México en los teléfonos 55 90 00 01 36 o terminación 37, o bien en las redes sociales como @saucedoabogados o en la página de internet www.saucedoabogados.com. Terrible. Gracias, doctor Miguel Saucedo. Gracias. Aguas con los montarrentas. Yo sé que luego la urgencia de cambiarse de departamento a edificio es mucha, pero tenga mucho cuidado. Y De veras se va a consulten llevar un susto y un coraje. Y que consulten a estos especialistas a ver si van a rentar o van a vender su Es casa. que luego Se haga ya, bien. imagínate, Anita, alguien con urgencia yendo al registro público. O sea, Sí. no, yo ponía a mi mamá a hacer todos esos trámites, era mi coyota. Chale. Qué barbaridad. Gracias, doctor, un abrazo. Buenos días. Igualmente, gusto en saludarles. Buen día. Gracias, gracias. ¿Qué pasó por allá, mi rey? Ahí va la chisma del espectáculo, señores. y Venga, señores. venga.